Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Benjamín Ortega y esta es una emisión más de Claves. Ahora vamos a estar hablando acerca de unos conceptos muy interesantes, una charla muy amena con uno de nuestros invitados. Y este área va a ser ahora el arte. En especial va a ser la fotografía. Y en este sentido nos encontramos con Pablo Hernández, quien nos acompaña actualmente y que se ha dedicado a la fotografía desde hace prácticamente una década. ¿No es así, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Benja. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al programa y muchas gracias por el espacio. Pues sí, fue algo así que te dedicas como más de una década a esto de la fotografía. Sí, ya más de una década dedicándome a la fotografía y es algo que quiero seguir haciendo toda la vida. ¿Toda la vida? ¿Fotografía? Toda la vida. Fotografía, sí, es mi forma de interpretar el mundo, es la forma desde la cual lo conozco, lo palpo, lo experimento. Entonces tienes, desde que entraste a la licenciatura, porque estudiaste diseño gráfico, artes visuales, aquí en la Facultad de Bellas Artes. Sí, bueno, estudié licenciatura en artes visuales con especialidad en diseño gráfico y bueno, realmente la especialidad que elegí ya yo fue la fotografía. ¿Y la fotografía fue algo que te llamó la atención inmediatamente cuando entraste o se fue desarrollando a partir de algunas colaboraciones? Porque en algunas otras conversaciones me has dicho que te gustaba mucho la pintura, ¿no? Sí, bueno, el acercamiento ya real con la fotografía creo que fue a partir de un amigo que se llama Pablo Rosique, es un tocayo, trabaja en la Librería Cultural del Centro, entonces yo trabajé ahí en algún momento y él pues me acercó a libros de pintura, después me presentó libros de fotógrafos y creo que entre la pintura y la fotografía elegí la fotografía como medio de expresión. Y hablando de esto último, vamos a hablar de la fotografía como un medio, ¿sí, no? Sí, la fotografía como un medio de expresión, de comunicación, más que como un arte, más que como una profesión. Ok, entonces, ¿la fotografía es un medio para qué, Pablo? Un medio para poder como expresar, comunicar nuestras ideas, un medio para narrar historias, un medio para registrar, un medio para documentar. Hay muchas expresiones de este medio fotográfico, ¿no? ¿Tiene un lenguaje la fotografía? Tiene un lenguaje propio, el primer lenguaje que tiene es el lenguaje de la luz. Después podríamos integrar lo que podría ser el lenguaje visual, que se compone pues, de todas las artes visuales que nosotros conocemos, ya sea la pintura, ya sea la escultura, también podría ser el cine, el grabado, la acuarela. Oye, regresando a este asunto de la fotografía como un medio, es un medio que está, bueno, obviamente hoy lo vemos como al alcance de todos, ¿no? Es un medio democrático, me parece, y que nació democrático. Creo que hace un momento platicábamos sobre esta situación. Cuando descubren o cuando crean la fotografía, Nicéforo Niepce y Daguerre, pues llevan su invento al gobierno francés. Entonces el gobierno francés les compra la patente, pero decide hacerla pública y hacerla pública es también para su investigación y para su desarrollo. Entonces, pues de ahí todos tienen como acceso a poder investigar y a poder desarrollar dentro de la fotografía, ¿no? Sí, es muy importante porque entonces es un medio que de cierta instancia no fue, o sea, al nacer no fue exclusivamente para dedicarse al arte, a la fotografía, ¿verdad? No, más bien para ser una herramienta más del arte, supongamos, yo lo diría, ¿no? Entonces diría después tuvo un lenguaje o pretendió afirmarse como un arte, pero yo siempre lo consideraría como un medio por la capacidad que se tiene de tener contacto con él, ¿no? No necesitas tener la destreza que se tiene de tomar el pincel, supongamos, la destreza que se tiene para poder esculpir. Ahora en la actualidad que es todo lo digital y que se ha quitado esta parte como química, pues bueno, tenemos la reproducción o la producción de imágenes a nuestro alcance mucho más, de una manera más fácil, pareciera. Todos tenemos acceso a una cámara, celulares, ¿no? Ahora en la actualidad ya han aparecido las cámaras que se llamaban compactas, ya se han desaparecido. Ahora ya solo está como la brecha entre una cámara profesional o semiprofesional
y una cámara que contiene un celular, ¿no? Pero yo creo que pues, los celulares ya están llegando a las capacidades que tienen las cámaras digitales o profesionales, ¿no? En un principio, y tú me corregirás, la cámara fotográfica fue utilizada por arqueólogos, ¿no? Para evitar este asunto de estar dibujando pirámides, cuando hacían las exploraciones de los franceses a, por ejemplo, Egipto, ¿no? Entonces evitaban ya ese dibujo y entonces se llevaban las láminas sensibilizadas para que el arqueólogo ya pudiera utilizarlas, ¿no? Y elaborar el registro de la ruina, de la pirámide o del vestigio, ¿no? Sí, pues de hecho el primer uso que se le dio fue el de registro. De hecho, ahí hay un texto de Baudelaire que dice que la fotografía es la sirvienta del arte, pero que debemos de cuidarnos de alguna manera. Era un poco radical en ese momento la postura, porque pues en un principio sí se pensaba que solamente podía reproducir tácitamente la realidad, porque estaban trabajando en un lenguaje propio o en generar un lenguaje propio para la fotografía, pero sí el primer uso que se le dio fue de registro, de documentación. Sí, en ese sentido, a lo mejor el prejuicio que había en el uso de la fotografía como instrumento era que no había un proceso racional, creativo, contemplación, y que solamente si este mecanismo iba a estar solamente registrando, pues dónde estaba la cuestión estética, ¿no?, del asunto. A lo mejor a eso podríamos ampliar la aseveración de Charles Baudelaire. Más bien que no había una sistematización, podría decir yo, de los conocimientos de la fotografía. Estaban en proceso de sistematizar esos conocimientos, pero racionalización creo que siempre ha existido, en cuanto pues tiene una infinidad de saberes y conocimientos volcados en ella. Ok, y en ese sentido estábamos hablando de que vamos a estar viendo a la fotografía como un medio. Entonces, ahorita nos acabas de decir que empezó como un medio de registro, documentación. Ya ahorita yo lo relacioné con la cuestión de la arqueología, pero ¿de qué manera se ha ido desarrollando este medio? ¿De qué manera se ha ido desarrollando este medio? Pues como lo comentábamos, primero fue una forma de registro, después se intentó que fuera una forma de expresión. Y cuando se intentó que fuera una forma de expresión fue cuando se le intentó o se le generó la categoría de arte, y conforme fue desarrollándose tecnológicamente fue un medio, digamos, masivo de comunicación, pero que no solamente podían utilizar unos cuantos, sino toda la población ha tenido acceso a él. Creo que un punto importante de esta acceso, de esta democratización de la fotografía, fue cuando Eastman Kodak, crea la primera cámara desechable que, pues bueno, tú la comprabas, traía un cierto número de fotos, la enviabas a que revelaran tus fotos y te la enviaban como de regreso cargada, ¿no? Entonces ya tenía la gente el acceso a la vida cotidiana, a la privacidad de las personas, a poder mostrar su propio mundo a partir de imágenes, ¿no? A poder narrar su historia, digamos, familiar, ¿no?, que fue el principio como de este tipo de práctica fotográfica. Muy bien, y en este caso que lo que estamos hablando del acceso a una tecnología, y que como dijiste que era un medio muy democrático, eso implica que cualquier persona o la gran mayoría de las personas tiene acceso a un medio para capturar fotográficamente, bueno, capturar una imagen a través de un dispositivo como un celular, por ejemplo, ¿no? En este caso, no todas las personas que están capturando fotografías imágenes hacen fotografía. No es, decía un fotógrafo que se llama Ansel Adams, todos toman fotografías, pocos hacen fotografías, haciendo referencia a la capacidad de accionar el botón, clic, clic, clic. Y otra cosa es pensar en la creación de la imagen, pensar en la construcción, en la composición de una imagen, en los símbolos que estamos ocupando de ellas, en el lenguaje de la luz, en el lenguaje del color, que es cuando ya estamos pasando a la profesionalización o al desarrollo de una disciplina o una técnica fotográfica. Ahorita que dijiste este asunto de que solamente es así como oprimir el botón, a lo mejor hasta se tiene el prejuicio de decir, bueno, pues es que ¿por qué sale tan cara una fotografía si es una impresión y nada más se trata de enfocar y oprimir el botón y ya se registra y no hay algún esfuerzo? ¿Tú qué dirías a ese respecto?
Pues que sí existe el esfuerzo, y el esfuerzo no es la impresión ni es el equipo, sino es el trabajo intelectual que existe dentro de ella, ¿no? La capacidad de preparación que hayas, bueno, no la capacidad de preparación, la preparación que hayas realizado para poder tomar una fotografía. Creo que en ese aspecto es una de las disciplinas que me parecen más avanzadas, porque no estás vendiendo tu fuerza de trabajo, estás vendiendo tu fuerza intelectual, o tu trabajo intelectual, más bien dicho, que es lo que se debería de valorar. Sí, yo creo que obviamente hay trabajo intelectual en todas las áreas del arte, ¿no? Actualmente yo lo pondría como en duda, ¿no? Hay como estas cuestiones del arte objeto, o estas cuestiones como de las instalaciones, o... ¿Por el arte conceptual entonces? El arte conceptual, ¿qué tipo de arte conceptual? Pues supongamos que... ¿Cuándo es lo que yo vi últimamente? Bueno, por ejemplo, los televidentes nos pueden ir a visitar un museo y encontrar, por ejemplo, Magritte, cuando dicen esta imagen de la pipa, este no es una pipa. Bueno, ese tipo de arte conceptual sí, en donde existe pues una técnica, existe un simbolismo, ¿no? Hay todo un esfuerzo lingüístico ahí, ¿no? Hay todo Bueno, un esfuerzo lingüístico y un esfuerzo intelectual, ¿no? Pero digamos, este tipo de arte en donde llegas a la galería y encuentras a veces una silla. O una tabla de estos de skate, ahí, como el Pot Ripper. Algo así podría ser, pero bueno, es donde me refiero que se supone que están haciendo un proceso de apropiación, pero para mí solamente es recoger un objeto, ponerlo en una galería y aprovechar de esta cuestión del aura de la galería para convertirlo en arte, pero no hay realmente como un procesamiento o una transformación de la materia, ¿no? No. O sea, como que si alguien... ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hizo un artista que fue y colocó en un círculo tabiques, ahí en una sala. No vamos a decir nombres porque pues, no estamos promocionando artistas, pero... a ver, por ejemplo, ese que puso ahí, hizo un círculo con tabiques y que hizo el registro fotográfico de su esfuerzo. De ahí, de haber pasado y que de repente meditó y dijo, bueno, pues ya, ahí está mi obra de arte. Todo el mundo ve los tabiques y dices... ¿Sí? ¿En serio? ¿A eso te refieres? No, me refiero en el sentido, bueno, sí, esa obra puede ser que esté carente de algunas cuestiones, pero tiene una intención. Pues todas tienen intención, ¿no? Todas. Demuestra. Muy buena o mala, limitada, pero la tiene. ¿En qué sentido? Pues, ¿cómo podrías decir que una obra tiene una buena intención y una mala intención? Pues es que te seguí nada más y entonces dije, bueno, entonces si tiene una intención, pues... Dices, bueno, pues... Pero mira, vamos a pensar esto y porque vamos a hacer una breve pausa y en un momento continuamos con ustedes aquí en Claves. Mi nombre es Benjamín Ortega y Pablo Hernán nos está acompañando y en un momento regresamos. Cada sábado, de 9 a 3 de la tarde, en la explanada de Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro, se coloca un mercado en el que se le da espacio a los comerciantes locales para que ofrezcan sus productos a todos aquellos que visitan el lugar. Tenemos un negocio de salsas artesanales, salsas tipo gourmet, totalmente obvio caseras, y tenemos de varios sabores. Tenemos, por ejemplo, una de mango con chile serrano, que aunque tiene serrano no pica nada, una de tamarindo, una de pepino. La de pepino es muy rica, yo les recomiendo que las prueben. Estas mermeladas son de guayaba, que la guayaba es de Tolimán. El choconustle es de Colón. Entonces, este es un dulce de chilacayote, que también viene de un pueblito de Colón, ¿sí? Entonces, de alguna forma es el ayudar a la gente productora de las frutas, que tienen muchas frutas en algunos pueblitos. Ahí los asistentes pueden disfrutar de una extensa variedad de artículos, tales como salsa gourmet, mermeladas caseras, dulces típicos de la región, quesos, café y verduras orgánicas, miel, postres, frutas, vinos, licores, mezcales, refrescos artesanales, plantas y productos para decoración, además de un área de comida. Me dedico a la producción de quesos, fundamentalmente madurados, pero también frescos y también quesos, pudiéramos decir, tiernos. Entonces, mis quesos o los quesos que nosotros producimos son quesos hechos con leche sin hormonas,
no contienen colorantes, no contienen conservadores, nada que sea productos químicos, son totalmente naturales. Los sabores de la comida varían dependiendo de los productos que se utilizan. Es por eso que cada puesto ubicado en el patio del Mercadito de la UAC trabaja solo con productos de la región, dándole a sus comensales la oportunidad de deleitarse, conocer, disfrutar y aprovechar lo que en Querétaro se produce. Me dedico a preparar mermeladas de frutos de cactáceas. La marca se llama Sweet Desserts, venía haciendo el juego de palabras de dulces desiertos y la idea es endulzar el desierto, ¿no? Darle como ese valor que muchos ven el desierto como algo sin vida, algo que no tiene color. Y bueno, con estas mermeladas les damos la idea de que realmente tiene frutos muy ricos, con mucho color, mucho sabor y cambiar la idea que tienen del desierto. Sin duda, un espacio como este es una delicia tanto al paladar como a los sentidos y a la vista, pues aquí las personas que aman los productos artesanales orgánicos y de alta calidad pueden encontrar todo lo que se necesita para llevar una vida sana. Orgullosamente universitario. 100% UAC. Dame tu mano. Totalmente saludable. ¡Agua! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín Ortega y estamos aquí en este programa clave. Seguimos platicando con Pablo Hernández, que ya vamos a entrar en una polémica, pero ahorita rezamos esta polémica, no se preocupen. Pues bien, estamos hablando del asunto de la fotografía como medio, ¿no? Y en este sentido nos quedamos en que la intención del arte, pero si quieres terminamos con eso, la intención del arte, pero a ver, vamos yendo a este asunto. La fotografía como un medio. Es un medio, ya hablamos como desde el ámbito de la técnica, un medio para acercar a la gran mayoría de la sociedad para hacer uso de ese dispositivo. Es un medio para, yo así lo considero también, para agilizar la imaginación, pero además es un medio, ¿con qué fines? De comunicación, para mí. De comunicación. Entre los seres humanos. Si aprendemos a comunicarnos con este medio, pues también podemos comunicar nuestro mundo y podemos correlacionarnos con los demás o generar una relación con los demás de una manera distinta. No sé, me gustaría hacer como la analogía entre la escritura y la imagen, ¿no? Pues con la escritura decimos cosas como muy claras y muy concretas, con la imagen abrimos como posibilidades de interpretación, ¿no? Yo puedo dar una imagen, pero cada persona la va a interpretar de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a cómo haya sido educado o en el ambiente en el que haya vivido. Pero ¿no crees que esto sea también similar y es más bien, esto dices, bueno, es más abierta la imagen porque yo pongo una imagen y quien está recibiendo esa imagen, admirándola, mirándola, contemplándola incluso, va y puedes poner así una cantidad de personas frente a la imagen, va a tener su propia interpretación subjetiva, si quieres racional, también objetiva. Pero también pasa lo mismo estoy suponiendo, con la poesía. Aunque sea el lenguaje escrito que delimite una palabra que te vaya también creando una imagen, porque también la lectura genera imágenes. La lectura genera imágenes, sí, la lectura genera imágenes, pero creo que en la lectura más bien ya partes de cero, ¿no? Porque tienes como la capacidad de leer y tenerla aquí en la mente. En la fotografía o en la imagen partes de lo que te está compartiendo el otro.
Pues también cuando lo he escrito. O sea, ¿por qué es que partes de cero? A ver, no entiendo eso. Porque dices, bueno, yo leo y pues parto de cero. En el sentido de que tengo la libertad de construir en mi mente si el sillón es rojo, si el sillón es azul. Si fotografía un sillón rojo, pues va a ser rojo, ¿no? De ahí puede tener una connotación como, pues bueno, peligroso, sensual, no sé. Pero a ver, vayamos al ejemplo entonces de René Magritte cuando decía, ves la pipa ahí y te dice René Magritte, esto no es una pipa. Y es imagen y lenguaje. A ver. Un poco para jugar con la palabra y la imagen, supongo, para abrir posibilidades. O el significado y significante. Pero si te das cuenta, el asunto de no llegamos de cero ni siquiera cuando estamos leyendo, porque, mira, vamos a hacer este asunto. El sentido que más usamos es para los que vemos, obviamente son bueno, no es el sentido de la vista. Entonces, todo lo percibimos a partir de la vista, y esto es a partir de los objetos, se nos representa aquí algo en nuestro cerebro, y obviamente siempre leemos, es más, tocamos, olemos, o sentimos, miramos, y todo esto se va aquí en nuestra cabeza y se genera un plano mental. Siempre son imágenes, es decir, leamos, veamos, escuchemos incluso. O sea, aunque estemos en un cuarto oscuro escuchando, no significa que porque no tenga enfrente de mí una imagen no se me va a representar algo a mí, ¿no? Y pues, no parto de cero. Creo que tú lo acabas de comentar, ¿no? O sea, es un primer recurso la imagen para poder crear o interpretar algo, pero en general ocupamos todos los sentidos, tú mismo lo dijiste, ¿no? Igual en la misma lectura de la imagen estamos ocupando nuestros sentidos. Si veo una fotografía de un platillo y es tan buena que se me antoja, pues no solamente voy a estar viendo, sino a lo mejor voy a querer olerlo o voy a querer probarlo, ¿no? Si veo una fotografía de alguna textura que me agrada, me va a dar ganas de tocarla, ¿no? O sea, la intención de una imagen creo que es que te posibilite una riqueza estética, o una experiencia estética más bien. Ajá, sí, mira, lo que pasa es que estamos planteando que a partir de los objetos nos creamos deseos, pero no necesariamente todos los deseos se plantean a partir de los objetos mismos, sino ya tenemos ahora sí que nuestro bagaje de imágenes, y no necesariamente necesitamos o recurrimos a un objeto para que se genere la imagen. Porque si no, entonces dirías, bueno, es que yo estoy viendo aquí el platillo, no sé, unos chiles en nogada, y entonces se me antoja, y ya me está estimulando el deseo. Porque entonces, no solamente tiene que ser a partir de lo visual, lo auditivo también. Estás oyendo algo y te dieron ganas de llorar, alguien te lee algo, estás leyendo, te dio miedo, etcétera, ¿no? Y no fue una imagen de colores, o sea, lo que entendemos por imagen en el sentido del lenguaje de la fotografía, ¿no? ¿Podría decir que antes de hablar miramos? Antes de hablar, sí, claro, pero por supuesto ese primer lenguaje visual es con lo cual empezamos a comunicarnos. Antes de hablar miramos, y iba como por decir en la intención de lo que platicábamos hace un momento, ¿no? También creo que en el principio, antes de escribir el hombre, representó. Sí, porque antes de escribir miramos, dijiste, ¿verdad? Antes de escribir miramos, por eso primero representamos, creo, ¿no? Están las pinturas rupestres. Pero primero representamos en la cabeza y después ya volvemos a volver a presentar ahí, que es un plano mental en nuestra cabeza, y ya sea con una cacería o refugiarnos de algo, ¿no? Sí, son los modos de ver que decía John Berger, ¿no? Son los modos de ver, exactamente. Pues bueno, es como esta cuestión de, no sé si me pierdo un poco, pero utilizar el medio fotográfico para poder expresarnos, sabiendo que tiene como la posibilidad de ampliar nuestra sensibilidad o nuestra experiencia estética, pero que también nos permite expresar a lo mejor cosas que la palabra no, porque la palabra también tiene sus limitantes, o la escritura también tiene sus limitantes, ¿no? Nos transmite emociones, nos transmite sentimientos de una manera distinta, y pues la intención de plantearla como medio es que tiene un lenguaje, que es el lenguaje visual, y pues conocer como ese tipo de lenguaje visual, ¿no? Así como en la escritura hay una redacción, hay una regla ortográfica, creo que en la imagen hay una regla de composición, hay una regla de uso de la luz, o un método o una técnica para poder transmitir esas ideas, ¿no? Porque puedo decir,
Papa quiero comer, pero pues a lo mejor está mal dicho, ¿no? Una imagen mal construida también no nos podría enviar el mensaje. No hay una comunicación adecuada. No hay una comunicación hay un vicio, adecuada, ahí hay ¿no? ruido, ¿no? Exactamente, ese es como uno de los grandes problemas actuales, ¿no? Que todos tenemos acceso al medio, lo comenzamos a ocupar, pero no nos preocupamos o no nos ocupamos en conocer este lenguaje y saber su uso, ¿no? Sí, para poder comunicarnos de manera adecuada con este medio. Esa sería como la intención de compartirte, ¿no? esta plática. Y hablando de lo que habíamos comentado hace un rato, de cómo la fotografía es un medio de comunicación, vemos que las plataformas que cada vez nos dan, las plataformas para compartir lo que estamos viendo, eso yo lo veo en las redes sociales, ¿no? El Twitter y el Facebook, ahí como que todo lo que estás registrando visualmente, iba a decir fotográficamente, pero ¿tú cómo ves? ¿Es un registro fotográfico o es un registro visual? Digo, porque a lo mejor te vemos bien quisquillosos en el sentido, no, es que eso no es fotografía. Pues podemos dejarlo Sí, en un registro visual, y creo que ahí utilizaría una frase de un filósofo Wittgenstein, o como, no sé Wittgenstein. cómo los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Sí, sí, exacto. Si los límites de lo que fotografíes representa como tu mundo, ¿no? Si fotografías una taza de café en Starbucks, pues ese es tu mundo, ¿no? O esa es la capacidad que tienes de interpretar el mundo, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Okay. Sí, esa frase que dijiste de Ludwig Wittgenstein es muy interesante porque dice, los límites de mi mundo significan los límites de mi lenguaje. Entonces, si estás fotografiando, bueno, sí, en la cuestión de la fotografía es muy interesante, ¿no? De acuerdo, no es tanto que lo que, bueno, sí se vincula, lo que fotografíes es parte de tu lenguaje visual, ¿no? Claro, lo que fotografía es parte de mi lenguaje visual. Si yo tengo una cultura general, voy a poder transmitir y representar esa cultura general. Si mi mundo solamente son Starbucks, pues bueno, solamente platicaré de Starbucks y hasta ahí llegará mi comunicación con los demás, ¿no? Pero bueno, esa es como la idea, ¿no? Que tengamos como la posibilidad de conocer el mundo y expresarnos de una manera más amplia. Ajá, exactamente, porque entonces, ahora bien, un mundo que nos puede decir lo limitado que está este lenguaje visual y hasta banal y superficial es el Facebook, ¿no? O sea, creo que puedes hacer un perfil o puedes detectar el perfil de este usuario a partir de lo que está publicando, ¿no? Cómo se mediatiza a través de este lenguaje de la captura de imágenes en toda su cotidianeidad, ¿no? ¿Qué opinas? Pues yo creo que ahí lo que sucede es que más bien estás más interesado en demostrar qué estás haciendo que en convivir con el mundo, ¿no? O sea, ya te preocupa más, no sé, estoy en Francia, estoy en tal restaurante, estoy en tal parque de diversiones, pero ya es como tú solo, ¿no? Mírenme, ¿no? Más no generar un diálogo con las personas, ¿no? Más no producir un diálogo, que sería como lo interesante. Y además, sería como la enajenación. Y además publicas y quisieras la aprobación del me gusta o me enoja o etcétera, ¿no? Con el like, pues. Pues sí, te limitas a vivir por la popularidad en vez de experimentar el mundo, ¿sí? Podría decirlo. ¿Cómo es? Perdón, pues. Te limitas a vivir por la popularidad o por la aprobación, como tú lo dijiste, o en lugar de intentar experimentar realmente el mundo. Vivir el mundo. Sí, vivir el mundo. Vivir, experimentarlo. Palparlo. Sí, palparlo, estar en el mundo, ¿no? Porque estar en el mundo. Eso es muy interesante, este es un tema muy bueno, esto de estar en el mundo, porque hay muchos filósofos que no han abordado, pero de cierta manera, aparte de abordar el mundo y estar fuera del mundo, ya vamos a estar fuera del aire. Entonces nos queda prácticamente como unos nanosegundos. ¿Algo que nos quieras decir? Pablo, bueno, yo te agradezco que hayas accedido a la invitación. No, más bien yo quiero agradecer a ti por el espacio, a la UAC. ¿Dónde te pueden contactar si necesitan hacer un retrato? De pues todos bueno, haces, ¿verdad? Vestidos, desnudos, todo. Claro, bueno, pues ahora sí que en la gran red, como lo acabas de mencionar, Facebook, Pablo Hernández, y Panóptico Estudio, es el nombre de mi proyecto. Panóptico Estudio. Panóptico y Pablo Estudio. Hernández. Bueno, Pablo pues Hernández. Fue Pablo Hernández, mi nombre es Benjamín Ortega, les agradezco muchísimo su atención. Esto fue una emisión más de Claves. Hasta pronto, nos vemos.